Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer nuevamente estar con ustedes en esta mañana que el Señor nos ha regalado para exponer la palabra del Señor, y ruego al Señor que podamos ser edificados a través de la misma. Ruego por favor podamos orar al Señor un momento. Oramos. Padre bueno que habitas en gloria, te damos la honra y la gloria a ti, al único Dios verdadero. Te agradecemos porque nos das vida, y en esta mañana, Padre, pues nos da la oportunidad de ser expuestos al consejo de tu palabra. Ruego, Dios, de que estas verdades que encontramos en tu palabra las podamos aplicar a nuestras vidas, agradeciéndote porque eres bueno, misericordioso, un Dios salvador, que nos ha salvado en nuestra vida, oh Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Amén. Queridos hermanos, ¿saben por qué Dios desató el diluvio sobre la tierra? Dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. ¿Saben por qué Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra? Génesis 19 dice, versículo 1 en adelante, dice que llegaron los ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Lot estaba a las puertas de la ciudad, salió a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. El versículo 2 dice de que rogó a los señores, a estos ángeles, para que se quedaran en su casa y podrían levantarse a la mañana para seguir su camino, y ellos respondieron: no, nos quedaremos en las calles de la ciudad por la noche. Versículo 3 dice de que él siguió insistiendo con ellos. Fueron con él y entraron a su casa, y les hizo banquete, coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, todo el pueblo se agolpó alrededor de la casa de Lot, desde el más viejo hasta el más joven, y le dijeron: Lot, ¿dónde están los varones que vinieron a ti? Esta noche sácalos porque queremos conocerlos. Debido a que los hombres de Sodoma estaban en tinieblas, ellos literalmente iban a violar a los ángeles. Esa es la palabra que se traduce ahí como que querían conocerlos. ¿Por qué Dios mandó el diluvio y destruyó estas ciudades en capítulo 6 de Génesis? Pues por su santidad y justicia. ¿Por qué los hombres pueden llegar a pecar en altas esferas, como acostarse hombres con hombres, mujer con mujer, hombre con animales, y aún más rechazar continuamente a Dios? Bien, hermanos, en el texto de Efesios capítulo 4, versículo 17, encontraremos verdades que nos ayudarán a entender qué caracteriza al incrédulo y por qué llega a pecar y a caer tan bajo en tan altas esferas de pecado. Acompáñenme por favor en sus textos al capítulo 4, versículo 17 al 19 de Efesios. Dice el Señor: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Queridos hermanos, continuaremos estudiando esta sección que ya habíamos estudiado, y debido a las observaciones y correcciones que nuestro maestro me había dado en cuanto a este texto, sería mejor, hermanos, estudiar, o lo que este texto enseña, 3 características, hermanos, de los incrédulos para que el creyente viva dignamente en un mundo perdido. Estudiaremos, hermanos, 3 características de los incrédulos para que el creyente viva dignamente en un mundo perdido. Y número 1, hermanos, no olviden, hermanos, 3 características de los incrédulos para que el creyente viva dignamente en un mundo perdido. Y la primera característica, hermanos, la encontramos en el versículo 17. La primera característica es los que viven en la inutilidad de la mente. Eso lo habíamos visto en el sermón anterior. La segunda característica la encontramos en el versículo 18. Y esta es: los que viven en la ignorancia rechazando a Dios. Los que viven en la ignorancia rechazando a Dios. ¿Y cómo podemos ver esa ignorancia rechazando a Dios? Bueno, en el versículo 18 lo dice, pues:
¿De qué manera? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios y por la dureza de sus corazones. Quisiera ahondar un poco allí, hermanos, en el versículo 18, antes de continuar estudiando la tercera característica, hermanos. Esas preposiciones que encontramos en el versículo 18, donde dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, esa preposición se debe de considerar, hermanos, como una preposición causativa, es decir, por causa de su ignorancia y por causa de la dureza de su corazón, es lo que ha dicho anteriormente Pablo en cuanto a la inutilidad de la mente de los incrédulos, hermanos. Pero hoy, hermanos, estudiaremos la tercera característica, y esa la encontramos en el versículo 19. Los que viven entregados deliberadamente al pecado, hermanos. Así que ahí estaremos basando nuestro estudio, hermanos. Pablo continúa dando características de los incrédulos. Él comenzó con el llamado al creyente, y este consiste en no vivir como incrédulos. Ahora, ¿por qué Pablo hace esto en el versículo 17? Bueno, porque en razón de que el creyente ha sido transformado, su corazón ha sido cambiado y aún más ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo. El creyente entonces no puede vivir como incrédulo. Eso lo dice el versículo 17. Ahora él introduce las características de estos incrédulos. Versículo 17, los que viven en la inutilidad de la mente. Versículo 18, los que viven en la ignorancia rechazando a Dios. Y el versículo 19, donde estaremos estudiando esta mañana, los que viven entregados deliberadamente al pecado. Así que, hermanos, en el versículo 19, vean que esa entrega deliberada al pecado la podemos ver en esa palabra que dice, se entregaron a la lascivia. Pueden ver eso al final del versículo 19, hermanos, se entregaron. Bueno, esa palabra Pablo la pone allí, hermanos. Es una acción presentada como una realidad completa en el pasado. Esta palabra es usada con el mismo sentido en Romanos capítulo 1, versículo 22 al 25. ¿Quién entrega al incrédulo a una mente reprobada? ¿Cómo es que ellos llegan a ese estado? Romanos capítulo 1, versículo 22 al 25 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Versículo 24 dice, por lo cual Dios los entregó. ¿A qué los entregó? A la inmundicia y a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esa palabra que aparece en Romanos capítulo 1 versículo 24, que Dios los entregó, es la misma que aparece aquí en Efesios capítulo 1 versículo 19. ¿Qué es lo que está diciendo Dios a través de Pablo aquí en este texto de Efesios 4 versículo 17 al 19? Después de que los hombres rechazan a Dios, la verdad de Dios, así como sus atributos, Dios los entrega a los efectos nefastos del pecado, así como las consecuencias del mismo. Hermanos, ¿no creen que esta es una terrible realidad en el hombre? Claro que sí. Es horrible la realidad del hombre. La acción que Dios toma en la naturaleza caída del hombre es entregarlo a sus propios deseos. Eso es horrible, hermanos. Aquí vemos al Dios santo, justo, recto, que no permite la maldad del hombre y nunca permitirá que el hombre sea salvo por sus propios méritos. Solo los méritos de Jesucristo, su Hijo amado, pueden llevar al hombre a una mente que tenga propósito y una verdadera plenitud en este mundo. Solo Jesucristo puede llenar completamente al hombre. Ahora, hermanos, estamos estudiando esta tercera característica, los que viven entregados deliberadamente al pecado. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo es que el hombre llega a ser entregado? El versículo 19 lo dice, hermanos, al inicio. Vean en sus textos la frase, después que perdieron toda sensibilidad, hermanos. Entonces, ¿de qué manera llegan a entregarse deliberadamente al pecado? Ellos pierden o perdieron sensibilidad hacia Dios. Esta es una palabra compuesta que desde el español no se puede ver, hermanos.
Es una palabra compuesta y desde el griego se llama apalgeo. Comienza con una proposición, esta palabra, apo, que significa de o desde, y algeo, que significa dejar de sentir o dejar de sentir dolor. Esa es la traducción ahí. Esta acción, hermanos, es completa en el pasado, pero con consecuencias reales y nefastas en el presente. Cuando las personas continúan en el pecado y dan la espalda por voluntad propia a Dios o a la vida de Dios, se vuelven apáticos e insensibles con respecto a las verdades divinas, morales de Dios, hermanos. Piensen por un momento, hermanos, en una funeraria. Una familia está velando a su familiar. La familia llora, la familia habla del familiar, pero el cadáver está ahí, no puede escuchar, sentir nada con respecto a lo que los familiares dicen de él. De igual manera, el hombre, cuando rechaza continuamente a Dios, se vuelve insensible al mismo Dios. Y es como un cadáver que no escucha, que no ama y que no puede atender la voz de Dios. Esa es la idea ahí, como un cadáver insensible hacia Dios. Entonces ellos rechazan todas las normas de justicia y no les importan las consecuencias de sus pensamientos y acciones injustas. Hasta su conciencia se cauteriza. Pierden la capacidad de percibir lo malo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 2 dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Hablando de los falsos maestros. Una realidad de los falsos maestros, hermanos, hoy en día, como en aquel tiempo de Pablo, hermanos, en el mundo antiguo, es que los falsos maestros tienen una conciencia cauterizada, han rechazado la verdad de Dios. Esta insensibilidad a Dios, hermanos, también es como aquel hombre, como aquel esclavo que robó un zorro de su amo, de su señor. Y cuando el amo confrontó a este esclavo cara a cara, si él había robado ese zorro, aquel no podía responder nada. ¿Por qué? Porque había metido su zorro en medio de su túnica entre sus piernas y no podía responder nada porque aquel zorro estaba desgarrando sus entrañas. Aquel hombre, hermanos, se había hecho insensible al dolor. No quiso responder y decirle: sí, yo lo he robado. De igual manera, así como ese hombre que se hizo insensible al dolor, hoy en día la humanidad está insensible a la voz de Dios, hermanos. Prefiere morir antes que someterse al único Dios verdadero. Estamos viendo, hermanos, los que viven entregados deliberadamente al pecado, y esto se puede ver de la siguiente manera: ellos perdieron sensibilidad a Dios. Pero ahora la pregunta: ¿en qué resulta esa insensibilidad a Dios? ¿En qué resulta esa entrega deliberada al pecado? Dos resultados negativos, hermanos, en nuestro texto. Vean el versículo 19 al final. Ellos son entregados porque pierden toda sensibilidad. ¿Y a qué son entregados? Dice el versículo 19, hermanos: se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El primer resultado negativo, hermanos, es que ellos son entregados a la sensualidad, hermanos. Ellos son entregados a la sensualidad. ¿Qué significa esa palabra lascivia que encontramos en el versículo 19 en la vida de estos hombres que han rechazado la verdad de Dios? Pues lascivia significa, hermanos, uno que es atrevido, disoluto o carente de moralidad en el aspecto sexual. Puntualmente, hermanos, Dios, por medio de Pablo, movido por el Espíritu Santo, está dando, hermanos, a la iglesia de qué manera los incrédulos actúan una vez que han rechazado continuamente a Dios. Y un rasgo característico en ellos, hermanos, es el pecado sexual desenfrenado. Ese es el sentido de esa palabra: el pecado sexual desenfrenado. Lenguaje vulgar, soez, no tienen vergüenza pública para ir donde una dama, una señorita o una señora, o hacia la autoridad. Aún en el ámbito religioso, hermanos, hay líderes, falsos profetas, falsos apóstoles, pastores que hablan con atrevimiento o con una mente reprobada. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice: y muchos seguirán sus disoluciones, hablando de los falsos
maestros. La palabra disolución ahí es sensualidad, lascivia, pecado sexual. Dice 2 de Pedro 2:2, continúa, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y 2 de Corintios 12:11 aparece la misma palabra también. Pablo dice, cuando vuelva, Dios me humille entre ustedes y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, fornicación y lascivia que han cometido. La misma palabra, lascivia, pecado sexual, sensualidad. Ese es un resultado negativo de aquellos que rechazan continuamente a Dios. Y Gálatas 5:19 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, y una vez más la misma palabra, lascivia. Hermanos, una y otra vez en la Biblia encontramos cómo este pecado sexual es un resultado negativo de hombres que han rechazado continuamente la verdad de Dios. Entonces, este pecado sexual es una persona que comenzó teniendo vergüenza, comenzó acusándole su conciencia, porque todo ser humano sabe en cierto sentido qué es lo bueno y lo malo. Pero llega un día en que el hombre decide practicar el pecado una y otra vez. Cuando eso sucede, su conciencia se cauteriza, se apaga. Entonces ya no hay más vergüenza y es ahí donde el incrédulo decide vivir para sus propios deseos. Eso es horrible, hermanos. Dios nos libre de vivir para nuestros propios deseos. Cito el libro llamado El cristiano y la pornografía, de 9 marcas, hablando del pecado sexual en la vida de los líderes de la iglesia. En una conferencia para pastores, la cual dio lugar en un hotel de Estados Unidos, después de la conferencia, a la mañana siguiente, los organizadores del evento pidieron al hotel qué canales habían pedido cada una de estas habitaciones, a lo que el personal del hotel respondió, en su mayoría pidieron canales pornográficos. ¡Wow! ¡Qué terrible! Pastores viendo pornografía, pastores cayendo en ese pecado. Y esto llega hasta nuestro propio corazón, hermanos. Pastores comportándose como el mundo se comporta. Eso no puede ser posible, hermanos. Dios no tolera eso. Jesucristo lo dijo en San Juan 5:13 al 16. Ustedes son la sal de esta tierra y son la luz de este mundo. Estas son características de los incrédulos, hermanos. Sin embargo, el pecado sexual en nuestros ministerios es latente, ¿verdad que sí? Claro que es latente el pecado sexual. Aunque estas características, estos rasgos son de incrédulos, vale decir, hermanos, de que en nuestros ministerios también este tipo de pecado es latente. Todos en esta sala debemos guardar nuestro corazón y mente de cualquier exposición a la tentación. Todos somos líderes aquí, pastores, y todos, hermanos, este es un consejo. Todos debemos de tener prudencia y sabiduría cuando atendemos una consejería con una dama. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué lugar vamos a atender una consejería? Sobre todo si es con una dama soltera o casada, no importa. Debemos de guardar nuestro corazón. Debemos de vivir como luminares y como faros en este mundo. Para los jóvenes que están aquí solteros, también deben guardar su corazón y su mente de este tipo de pecado, porque este pecado está latente en nuestros ministerios. No estamos exentos de ser expuestos a tentaciones. Los jóvenes no deben de vivir como el colibrí, picando de flor en flor para saber cuál flor es la que tiene mejor néctar. Los jóvenes deben de guardar su corazón, ser prudentes y ser sabios en un mundo caído y lleno de tantas tentaciones. Pero un segundo resultado negativo en la vida de estos hombres es que ellos son entregados a toda clase de impureza. Vean el versículo 19. Perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia por cometer con avidez toda clase de impureza. Ese es el segundo resultado negativo, hermanos. Y esta palabra, hermanos, avidez, significa avaricia, codicia. Es uno
con lujuria sexual. Vean cómo la avidez, la impureza está asociada continuamente al pecado sexual, a la lascivia, continuamente, hermanos. Vamos a ver en diferentes textos, o podemos ver en diferentes textos en el Nuevo Testamento, en la Biblia, que estas palabras aparecen una tras otra, hermanos. Como ya lo he dicho antes, uno que con lujuria sexual desenfrenada. El sentido de esta palabra es uno que repite lo mismo una y otra vez sin saciarse. Nunca está lleno, nunca está completo. Cuando un hombre se encuentra en estas esferas, y ponga mucha atención, hermanos, cuando un hombre se encuentra en estas esferas entregado a toda clase de impureza, es capaz de violar a su propio perro. Es capaz de acostarse con cualquier animal. Es capaz de tener relaciones sexuales en todas las esferas precarias y caídas. Cito un comentarista acerca de este texto. Él dice: la persona que se entrega a la impiedad y a la inmoralidad se apropia ávidamente de todo lo que pueda obtener de quienes le rodean. Evalúa todos los aspectos de la vida solo en términos materialistas. Esa es otra característica de los falsos maestros. Materialismo. Utiliza a otras personas para su propia ventaja. Queridos hermanos, pero no solamente utiliza a otras personas también para su propia ventaja, sino que da la espalda a Dios con el objetivo de satisfacer sus propios deseos malignos. Es pecaminoso. No es nada menos que idolatría en el corazón del hombre. Fin de la cita. Cuando el hombre rechaza a Dios, entonces él se ve a sí mismo. Cuando el hombre rechaza todas las verdades de Dios, él se ve a sí mismo. Queridos hermanos, y si algunos hombres o nosotros que estamos aquí no hemos llegado a tan altas esferas de pecado, es por la gracia y por la misericordia de Dios, hermanos. Verdaderamente porque Cristo nos ha trasladado a su reino delante del Padre y nos ha declarado como justos. Y si hay algunos hombres que no han llegado a estas esferas de maldad, hermanos, es por la gracia común de Dios y por el poder del Espíritu Santo que restringe tanta maldad. Hermanos, aquí vemos en este texto la doctrina del hombre verdaderamente, en su naturaleza pecaminosa, caída, rechazando completamente a Dios. Y por favor, hermanos, como les dije, todo comenzó en el versículo 7. Mente inútil, criterios, argumentos, maneras de pensar vacías, inútiles en contra de Dios. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por su propia ignorancia, endurecidos en su corazón. Así comienza todo y después son abandonados, entregados deliberadamente al pecado, hermanos. Así comienza todo esto. Y no sería bueno, hermanos, hablar de este asunto que está pasando hoy en día como en aquellos días en el tiempo de Éfeso. Así como en aquel entonces había tanta corrupción inmoral, hermanos. Así como en aquel entonces se ofrecía adoración a la diosa Diana con grandes orgías, hermanos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, sacerdotisas que de una u otra manera eran prostitutas en el templo, hermanos. Así hoy en día, hermanos, los argumentos, los pensamientos de las personas están igual. ¿No es esto lo que pasa con este famoso movimiento LGBT? Que significa el movimiento lésbico, gay, bisexual o transgénero. Esto fue algo que comenzó, como lo dice el versículo 17, con criterios o argumentos o pensamientos inútiles y vacíos en estos hombres. Comenzó quizás en países de primer mundo, pero poco a poco ha tomado fuerza al punto que ellos creen que están en lo correcto. Han abandonado las verdades y principios de Dios al punto de que ellos tienen su propia Biblia. Han quitado textos específicamente de la Biblia donde Dios prohíbe verdaderamente que un hombre con un hombre se pueden casar. Según ellos tienen a un Dios de amor y que no los podrá mandar al infierno, porque según ellos Cristo se rodeó de pecadores. No vemos eso en la Biblia.
Vemos que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia, Efesios 2:3. Continuamente, hermanos, no vemos eso en la Biblia. Todo comenzó con un criterio, con un argumento vacío e inútil, hasta el punto donde el hombre se corrompe deliberadamente en su pecado. En el 2016, cito este mismo libro del cristiano y la pornografía, hermanos. La gente miró 4.600 millones de horas de pornografía de tan solo un solo sitio, que corresponde a 524.000 años de pornografía. En otras palabras, alrededor de 17.000 vidas completas. Durante el mismo tiempo se miraron 9.200 millones de videos, con un promedio de 12.5% por cada persona en la tierra. Esto es increíble, hermanos. Estas cifras demuestran verdaderamente cómo la pornografía, el pecado sexual y la degeneración del hombre es un problema significativo en nuestra época, en nuestra sociedad, pero también en nuestras iglesias. También en nuestras iglesias. ¿Cuántos pastores ven en sus teléfonos, computadores, pornografía, páginas o cosas que no edifican su mente y su corazón? ¿Cuántos pastores y líderes de esta audiencia tienen ese tipo de problemas en sus corazones? El pecado sexual. Vale la pena, hermanos, abrir nuestro corazón delante de Dios. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque eso te destruirá tu ministerio y sobre todo destruirá tu relación con tu Señor, con quien pagó con su sangre el precio de tu alma. Huye, hermanos, de esa inmoralidad. Corre, hermanos, de esa inmoralidad. Ve a la cruz, a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Como lo dijo, hermanos, Efesios 4:20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Queridos hermanos, verdaderamente tenemos un Dios lleno de gracia. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque nos ha librado de esta degeneración del ser humano, hermanos, lo que tiene el ser humano. Definitivamente tenemos un Dios lleno de misericordia, santidad y justicia, porque nos ha librado de todas estas precariedades en las que el hombre ha caído y seguirá cayendo. Amén, hermanos. Entonces, si tenemos un Dios justo, santo, lleno de gracia y de misericordia, vivamos a la altura del llamado que Dios nos ha hecho. Como lo dijo Efesios 1:4, santos y sin mancha. Efesios 1:5, como hijos suyos, adoptados como hijos suyos. Verdaderamente vivamos a la altura del llamado que tenemos. Hermanos, hemos visto 3 características de los incrédulos para que el creyente viva dignamente en un mundo perdido. Número 1, los que viven en la inutilidad de la mente, versículo 17. Número 2, los que viven en la ignorancia rechazando a Dios, versículo 18. Y número 3, los que viven entregados deliberadamente al pecado, versículo 19. ¿Cómo se vio eso, hermanos? ¿O de qué manera ellos son entregados al pecado? Porque ellos perdieron sensibilidad hacia Dios. Y vimos 2 resultados negativos de esa pérdida de sensibilidad. Entregados a la sensualidad y número 2, entregados a toda clase de impureza. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Oramos al Señor. Padre bueno que habitas en gloria, te doy gracias por tu bondad. Que estas verdades, oh Dios, afecten nuestra vida, Padre. También, Padre, tenemos luchas en nuestro corazón, en diferentes ámbitos de nuestra vida, Padre, en nuestros ministerios. Te pido, Dios, que estas verdades nos ayuden a vivir dignamente en un mundo caído y perverso, oh Dios. Que podamos enseñar a nuestras congregaciones y edificar a nuestras congregaciones acerca de la doctrina del hombre, oh Dios. Acerca de las verdades que han afectado su vida, Padre. Y sobre todo, exponer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.